Sin duda un momento muy peculiar porque nos encontramos en transición, nos encontramos en tránsito entre la actual ley de contrataciones del Estado y la nueva ley que está próxima a entrar en vigencia. A modo de comentario, comparto con ustedes que yo tengo en este tema de contrataciones con el Estado ah, ya 18 años. En estos 18 años he visto más o menos que cada año o año y medio hay o una modificación significativa en el articulado de la ley o, más drástico todavía, un cambio completo de ley de contrataciones del Estado. Creo que en los 18 años que tengo hay por lo menos 7 leyes de contrataciones del Estado que han pasado por mi mano. Pero hay algunas cosas que nunca han cambiado y que por supuesto nunca van a cambiar. Y lo que está sucediendo ahora con la nueva Ley General de Contratación Pública es, en esencia, esto. Hay un paradigma sustancial en el tema de contrataciones del Estado que está relacionado con la competencia. Entonces, yo quisiera que sobre la base de esta piedra angular acerca de la competencia, desarrollemos la sesión de hoy y vayamos haciendo algunas comparaciones entre el texto actual de la Ley de Contrataciones del Estado con el texto de la nueva Ley General de Contratación Pública para ver dónde están los verdaderos espacios de mejora que ha traído consigo la modificación. Permítanme compartir mi pantalla con ustedes. Listo, vamos para adelante entonces. Lo primero que tenemos que hablar para entender el funcionamiento de las contrataciones del Estado es la figura del Estado. ¿Ya? ¿Cuál es el rol que tiene el Estado frente a la sociedad? Y para entender esto tenemos que retroceder unos cuantos siglos en la historia universal y hablar acerca del pacto social. En la época post-Revolución Francesa, o bueno, contemporáneo en realidad con la Revolución Francesa, porque son estos los ideales que inspiraron la revolución, los pensadores franceses de la época redefinieron el concepto de Estado eh, y significó una evolución de cómo se entendía el Estado hasta entonces, a cómo es que empezó a entenderse al Estado moderno, al Estado actual, y ha evolucionado hasta el Estado que actualmente tenemos en funcionamiento. Jean-Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, reservó un capítulo para hablar específicamente acerca del pacto social y explicaba que el pacto social es un acuerdo tácito que, al que estamos sujetos todas las personas que decidimos vivir en una determinada comunidad. Y es tácito porque, por supuesto, a ninguno de nosotros nos han pedido suscribir ningún contrato, nadie nos ha pedido suscribir un pacto. Esto es inherente al solo hecho de vivir en comunidad. Y producto de este pacto social, las personas, para vivir en comunidad, renuncian a una porción del poder que le es inherente a su naturaleza humana. Pero además, producto del pacto, se derivan dos instituciones jurídico-políticas. La primera institución que nace del pacto social es la sociedad, que no es más que el conjunto de personas que viven en comunidad y deciden hacerlo así porque persiguen el cumplimiento de diversos valores que son de interés común. Es decir, lo que amalgama la existencia en sociedad es que las personas que la integran persiguen el cumplimiento de intereses comunes. Hay una comunidad de intereses. Y la otra institución jurídico-política que nace del pacto social es el Estado. El Estado es más bien la organización con poder para el cumplimiento de dichos valores. Ahora, ¿de dónde sale el poder que ostenta el Estado? Recuerden que en virtud del pacto social, las personas que vivimos en esta comunidad hemos renunciado a una porción del poder que nos es inherente a nuestra naturaleza humana. Lo que hace la sociedad es consolidar estas porciones de poder a la cual
cada uno de sus integrantes ha renunciado, los consolida en una bolsa que se llama el poder público y lo entrega al Estado. Por tanto, la primera conclusión a la que podemos llegar de esto es que, uno, el Estado existe por y para el servicio de la sociedad. Y es la sociedad quien entrega al Estado el poder necesario para que el Estado cumpla aquellos valores de interés común que a la sociedad le interesa. Dicho de otro modo, la razón de ser que justifica la existencia del Estado es el empleo del poder público que la sociedad le ha dado para que el Estado cumpla los fines de interés común que a la sociedad le interesa, que la sociedad persigue. Esto es la dinámica natural y, por cierto, indisoluble entre la sociedad y el Estado. De modo tal que, en la medida que el Estado sea eficiente en el empleo del poder que la sociedad le ha dado para conseguir los fines que la sociedad persigue, es un Estado que se legitima frente a la sociedad. Todo lo contrario, cuando el Estado no es eficiente empleando el poder que la sociedad le ha dado, eh, el Estado se deslegitima, pierde legitimidad para la sociedad y, por tanto, naturalmente la sociedad empieza a cuestionarse sobre la existencia misma del Estado. Dicho esto, es fundamental que cuando el Estado emplea el poder, lo haga sabiendo que el poder que tiene y, valgan verdades, su existencia misma no es un fin en sí mismo, sino únicamente un medio para lograr estos valores de interés común que la sociedad persigue. Que para efectos didácticos, para no hablar a cada rato de diversos valores de interés común que la sociedad persigue, simple y llanamente diremos finalidades públicas. Por tanto, el deber del Estado es emplear el poder que la sociedad le ha dado para el cumplimiento de finalidades públicas. Esto es el quid del asunto. En esto se resume todo, que la razón de ser del Estado es emplear el poder que la sociedad le ha dado para el cumplimiento de finalidades públicas, para obtener finalidades públicas. Ahora, este poder del que hemos venido conversando tiene una tradicional división en tres funciones. La función legislativa, que es la que se encarga de dictar normas y que en el caso del Perú la ejerce el Congreso. La función judicial, que es la que se encarga de administrar justicia con base en el marco normativo que ha dictado la función legislativa y que en el caso del Perú le ejerce el Poder Judicial. Y la que más nos interesa para los fines de esta sesión, la función administrativa. A diferencia de lo que ocurre con la función legislativa vinculada al Congreso y la función judicial vinculada al Poder Judicial, la función administrativa es más bien transversal a todo el funcionamiento del Estado. Y claro, si bien es cierto, es posible vincularla más estrechamente al Poder Ejecutivo, esto no quiere decir que el resto de estamentos del Estado no desarrolle función administrativa. Y esto es lo peculiar. Y es peculiar porque nos conduce al concepto del cual hemos partido, que la razón de ser del Estado es el cumplimiento de finalidades públicas y la función administrativa es, en buena cuenta, el vehículo que va a permitir que el Estado cumpla con esta finalidad. En la función administrativa, el Estado tiene un conjunto de instrumentos para poder cumplir con estos fines de poder. El reglamento, el acto administrativo, el hecho administrativo, los actos de organización interna y los contratos. ¿Ya? Estos son los 5 instrumentos con los que cuenta la función administrativa para cumplir estos fines de poder que corresponden al Estado. Para los efectos de nuestro curso, a lo que nos interesa referirnos es al contrato. Entonces, ¿por qué contrata el Estado? Creo que es la primera pregunta que debemos responder. El Estado contrata porque tiene diversos fines que cumplir. De modo tal que
el contrato de la administración pública es un instrumento de gestión que permite al Estado cumplir con esos fines. Entonces, ¿a qué alude la palabra instrumento? Un instrumento es un medio para lograr algo. Por ejemplo, si yo quiero medir la temperatura, el instrumento que voy a utilizar es el termómetro. Si yo quiero medir la humedad, el instrumento que voy a utilizar es el barómetro. Si yo quiero medir el peso, utilizaré una balanza. Si yo quiero medir la distancia, utilizaré un metro. Es lo mismo con el contrato. El contrato no es un fin en sí mismo. No se logra absolutamente nada cuando se celebra un contrato. De hecho, en contrataciones del Estado, y lo vamos a ver, ni siquiera se logra nada cuando el contrato se ejecuta, porque es solamente un medio. El fin en la celebración de un contrato es el cumplimiento de una finalidad pública. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué quiero decir con el cumplimiento de una finalidad pública? Aquí les pongo un ejemplo. En mi región, yo soy de Tacna, y Tacna tiene la particularidad de tener una zona altoandina muy marcada, donde eventualmente la temperatura puede descender a 10 grados bajo cero y tener además costa, tenemos playa. Y esa conexión entre la parte costera de la región con la zona altoandina de la región es esencialmente complicada porque, bueno, quienes conocen la sierra saben que es un contexto geográfico bastante agreste, donde no es del todo sencillo obtener vías de comunicación del todo transitables. Y aquí hay una provincia dentro de la región que es la provincia de Candarave, que valgan verdades, es más sencillo llegar a Candarave desde Puno que llegar a Candarave desde Tacna, siendo Candarave una provincia del departamento de Tacna. De hecho, el tiempo promedio para llegar desde Tacna a Candarave hasta hace algunos años era de 4 horas, 4 horas y media, porque solamente había carretera hasta un punto y de ese punto hasta Candarave era una trocha carrozable o había que dar toda la vuelta a un río hasta encontrar la zona de menor eh, profundidad para cruzar por ahí con un vehículo. Por tanto, imagínense ustedes a los funcionarios con residencia en Tacna, pero con lugar de trabajo en Candarave, que tenían que desplazarse al culminar su jornada. Digamos un funcionario de una municipalidad que su horario de salida es 3, 4 de la tarde. Un día viernes sales a las 4 de la tarde de Candarave y como el camino demora 4 horas, 4 horas y media, en la noche quizá un poquito más, hasta 5 horas, si sales a las 4 de la tarde, estás llegando a tu casa a las 9 de la noche. A las 9 de la noche ya encontraste todo cerrado, probablemente encontraste a tus hijos pequeños dormidos e incluso tal vez encontraste a tu esposa lista para dormir. Perdiste el día viernes. El gobierno regional de Tacna decidió ejecutar un puente, el puente Salado, se denominó el proyecto. Y con la construcción del puente Salado, el viaje se redujo a 2 horas exactas, desde el centro de la ciudad de Tacna, bueno, de la provincia de Tacna, de la capital del departamento, hasta el centro de la provincia de Candarave. Gracias a la construcción del puente Salado, el viaje se redujo a 2 horas. Entonces, en este mismo ejemplo, este funcionario que sale de la municipalidad de Candarave al culminar su jornada a las 4 de la tarde, está llegando a su casa a las 6, a tiempo para sentarse en la mesa con su familia, a cenar, disfrutar de una película en casa, incluso acostar a sus hijos, o sea cual sea la actividad que quiera realizar al llegar a su destino. Esto es a lo que alude el concepto del cumplimiento de una finalidad pública. Porque aquí, naturalmente, y creo que ninguno de nosotros lo va a poner en cuestionamiento, eh, se mejoró significativamente
las condiciones de vida de este ciudadano, que antes, para llegar desde su trabajo hasta su casa, demoraba 4 horas. Con la intervención del Estado, a través de la ejecución de una obra pública, el viaje se redujo a solo 2 horas y con esto, sin duda, mejoró la calidad de vida de este ciudadano. Entonces, esta es la razón por la cual el Estado suscribe un contrato. No para ejecutar un proyecto, porque el proyecto es solamente el medio. La razón de ser por la cual el Estado celebra el contrato es para mejorar las condiciones de vida de las personas. Porque claro, puede ser que tú celebraste el contrato, puede ser que incluso entregó la obra, pero la obra no sirvió porque en el primer carro que cruzó el puente se cayó. Entonces, ahí tenemos un ejemplo de cómo firmamos el contrato, ejecutamos la obra, pero no mejoró las condiciones de vida del ciudadano y por tanto no se cumplió la finalidad de la contratación pública. Entonces, ojo con esto, es el segundo concepto que quisiera que tengamos en mente para poder desarrollar la sesión del día de hoy. El Estado contrata para cumplir finalidades públicas. Esto es la razón de ser, esto es la finalidad de celebrar un contrato. El contrato en sí mismo no es un fin. La entrega del proyecto por sí sola tampoco es un fin. Todo esto va a funcionar, podemos verlo y decir, ah, resultó, se logró, solo cuando la obra entregada, cuando el servicio entregado, cuando el bien entregado, contribuye a mejorar las condiciones de vida de las personas. Y es por esto que para satisfacer esas necesidades públicas, el Estado contrata a terceros, suscribe un contrato con terceros para obtener prestaciones en beneficios del interés colectivo. Cuando hablamos de prestaciones, podemos estar refiriéndonos a un bien, a un servicio o a una obra. Ahora vamos a entender qué cosa es un contrato, ¿ya? Y aquí les voy a pedir su ayuda. A ver, Tomás, por favor, Tomás Torrejón, ¿puedes leer el concepto en la pantalla, el concepto de contrato? Estimado Tomás, te doy dando pase al audio. Adelante. Claro que sí, doctor. El contrato es el acuerdo de voluntades destinados a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Esta definición es muy similar y parecida pues a la definición que nos da el Código Civil, pues, ¿no? Sí, correcto. Es una definición similar que le he agregado unas pequeñas modificaciones para quienes no son abogados, la puedan entender con mayor facilidad. Como bien leyó Tomás, un contrato es un acuerdo de voluntades. Lo primero que hay que saber hacer con un contrato es que hay dos o más personas cuya voluntad confluye. Esta confluencia, este acuerdo de voluntades, tiene un efecto de crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica. ¿Qué significa esto de una relación jurídica? Que por un lado va a haber derechos y por el otro lado va a haber obligaciones. Y lo peculiar en esta relación jurídica es su carácter patrimonial. Esto es un contrato. Y en sencillo, por ejemplo, cuando nosotros tomamos una combi, estamos celebrando un contrato. No hay más complejidad alrededor de un contrato. Es simple y llanamente el acuerdo de voluntades destinado a crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Cuando usted está parado en el paradero, ve que se aproxima la combi y extiende su mano, está expresando su voluntad al conductor de que desea abordar la combi. Si el conductor para y abre la puerta, el conductor está expresándole a usted su voluntad de que él también desea que usted aborde la combi. Y con esto nace una relación jurídica de carácter patrimonial, en la cual usted como pasajero tiene el derecho de ser transportado en la ruta preestablecida para esa combi y tiene la obligación de pagarle al conductor el costo del pasaje. Por otro lado, el conductor
tiene el derecho de que se le pague el costo del pasaje y la obligación de transportarlo a usted por la ruta preestablecida para esa combi. Así de sencillo es un contrato. No hay más ciencia, no hay más complejidad. Y de hecho, como cuando tomamos la combi, compramos un paquete de galletas o una botella con agua, estamos celebrando contratos. Por tanto, el contrato es consustancial a la vida en sociedad. Siempre celebramos contratos. No hay más complejidad con esto. Por ahí había algunas manos levantadas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, doctor, tenían cámara apagada y sin cámara prendida no se da el pase. Ok. Ahora, esta definición que acabamos de ver es una definición de contrato en términos generales. La definición de los contratos que celebra la administración pública es idéntica, solo con un agregado, que una de las partes intervinientes necesariamente es el Estado. Entonces, cuando el Estado interviene en este contrato, surge una distinción respecto a los contratos que cualquiera de nosotros puede generar, puede suscribir, puede celebrar. Y vamos a hablar, por tanto, del contrato en general y, de otro lado, hablar acerca del contrato de la administración pública. Cuando hablamos del contrato en general, el artículo 62 de la Constitución dice lo siguiente. La libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual solo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley. Cuando hablamos de los contratos en general, lo que prima es el principio de la libertad de contratar. Y este principio de libertad de contratar permite que las partes pacten válidamente según las normas vigentes al momento del contrato. No hay más regulación acerca del contrato. Esto cuando hablamos del contrato en general. Sin embargo, cuando hablamos de los contratos de la administración pública, la Constitución, en su artículo 76, también contiene una regulación en específico. ¿Qué dice el artículo 76 de la Constitución? Dice, las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la ley de presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades. Entonces, aquí podemos notar una distinción. Mientras en el régimen general, en el contrato en general, las partes pueden pactar válidamente conforme a las leyes vigentes, sin más regulación, en el caso de los contratos de administración pública, ya la propia Constitución señala claramente que si se va a adquirir bienes o eh, si vamos a contratar servicios, hay un mecanismo al cual ineludiblemente se tiene que adquirir. Para obras y bienes, licitación pública. Para servicios, concurso público. Por tanto, no hay esa libertad que existe en el régimen general de contratación. En los contratos que celebra la administración pública ya hay una regulación que lo hace distinto y que viene desde la Constitución. Por tanto, la pregunta es,
¿por qué es necesario que exista un régimen propio, que exista un régimen diferenciado entre los contratos en general y los contratos que celebra la administración pública? El primer fundamento radica en la disparidad entre las partes intervinientes en ese contrato. Claro, en el ejemplo que pusimos de celebrar el contrato cuando abordamos la combi, el pasajero que espera en el paradero y el conductor que viene manejando la combi son dos personas que tienen el mismo estatus y por tanto se encuentran en igualdad de posición para poder decidir si es que quieren o no celebrar un contrato. El, el pasajero que quiere abordar no tiene el poder para obligar al conductor a que lo recoja y el conductor no tiene el poder para obligar al pasajero a que aborde su combi. Entonces, existe una paridad de estatus que no existe y de ninguna manera podría existir cuando una de las partes intervinientes es el Estado. El Estado tiene poder público y el poder público es más poderoso, valga la redundancia, que el poder que cualquiera de nosotros podría tener como persona común y corriente, como ciudadano. Y esto genera una disparidad de estatus que hace necesario una regulación especial. ¿Para qué? Para que se garantice que el Estado cumpla sus fines y lo haga respetando el derecho de los particulares. Dicho de otro modo, la necesidad de tener una regulación especial es que el Estado no se aparte del cumplimiento de su deber ni abuse del poder que tiene en perjuicio del ciudadano, o en perjuicio de su contraparte en el contrato. Esto es el fundamento. Ahora, como hemos visto, la razón de ser misma del Estado es el logro de finalidades públicas. Sin embargo, el tema de finalidades públicas, y aunque no es materia de este curso, es ineludible tocarlo, el tema de finalidades públicas es infinito, es infinito. Hay un montón de temas pendientes en la agenda del Estado, montón, incalculable. No se puede atender todos al mismo tiempo. Y es por esto que es importante, en materia de contrataciones del Estado, empezar por la definición de objetivos. O sea, ¿cuál es el objetivo que se tiene que cumplir? Y recién a partir de ese razonamiento vamos a poder saber cuáles son los bienes, servicios u obras que son necesarios contratar para lograr ese objetivo, porque como hemos dicho, los bienes, servicios u obras no son fines en sí mismos, sino únicamente medios para poder lograr ese fin. Y a este ejercicio es lo que se denomina el ciclo de abastecimiento. El ciclo de abastecimiento no es más que el proceso a través del cual el Estado transforma esas prestaciones, estos bienes, servicios u obras, en resultados tangibles. Y este ciclo, o este proceso, como quieran verlo, tiene tres etapas. La etapa de programación, la etapa de selección y la etapa de ejecución. ¿Qué es lo que se va a ver en la etapa de programación? En la etapa de programación es donde se va a determinar, uno, cuál es la prestación más adecuada para poder lograr el objetivo. Dos, si existe un nivel de competencia suficiente en el mercado para que el Estado oportunamente contrate esa prestación en las mejores condiciones de oportunidad, calidad y precio. ¿Ya? Esto es el quid del asunto con la etapa de programación. Y les voy a poner un ejemplo si es que me permiten. Eh,
Voy a dejar de compartir la pantalla para que todos podamos vernos y estar atentos en lo que vamos a conversar. Vamos a suponer por un minuto que nos ha tocado ser gerente de abastecimiento en una entidad pública. Es decir, como gerente de abastecimiento, mi responsabilidad es proveer a esa entidad los bienes, servicios u obras que necesitan para el cumplimiento de sus fines. Entonces, usted es el gerente de abastecimiento de la entidad. ¿Ya? Usted es el gerente de abastecimiento de la entidad. Y como gerente de abastecimiento le llega un requerimiento de la Procuraduría Pública, ¿no? Este equipo de abogados que se encargan de hacer la defensa del Estado en los procesos judiciales. El procurador te llama por teléfono y te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, resulta que en la Procuraduría somos 10 abogados. eh, Y la verdad es que nos demoramos mucho tiempo sacando copias de los expedientes que tenemos que llevar al Poder Judicial porque solamente tenemos una máquina fotocopiadora en la oficina. Y como somos 10 abogados, se genera una cola y ya, yo ya no puedo con esto, necesito que me compres 10 fotocopiadoras multifuncionales, es decir, una fotocopiadora multifuncional para cada uno de mis abogados. ¿Qué se preguntarían ustedes frente a ese requerimiento? Él le está diciendo, yo necesito que me compres 10 fotocopiadoras multifuncionales. ¿Qué sería lo primero que vendría a vuestras mentes? A ver, ¿qué dice María Oliva? ¿Qué te parece, María, este requerimiento? ¿Qué es lo que vendría a tu mente si escuchas que el procurador te dice que necesita 10 fotocopiadoras multifuncionales? Buenos días, doctor. Lo primero que haríamos es ver si es necesario las 10 impresoras multifuncionales, si es necesario para cada uno. Ah, él dice que sí, Primero, ¿no? ya, pero el análisis sería de que serían demasiado para cada uno. Ya, sería demasiado. ¿Por qué sería Claro. demasiado? O sea, si son 10 abogados, ¿no tiene lógica de que cada uno tenga su fotocopiadora? ¿Por qué sería demasiado? Bueno, según lo que tengo de conocimiento del Estado, que trabajo con el Estado, los requerimientos van de acuerdo a, digamos así, al dinero que tengan disponible para poder hacerlo. Y primero está el análisis de que si es necesario o no, que los 10 van a requerirlo en al mismo tiempo, o de lo contrario sería tener dos o tres, ¿no? Dos o tres fotocopiadoras o impresoras, ¿no? Rápidas para poder darle solución a las necesidades de su área. ¿Ok? Muchas gracias, María. Por ahí Tomás está con la mano levantada. Tomás, Sí, yo tengo un análisis, bueno, vamos a decir dual, ¿no? Por un lado, concuerdo en que para que se pueda dar se pueda cumplir con una necesidad que se está solicitando, es importante que se analice en función a la eficacia, ¿no? ¿Qué es lo mejor para el Estado? Ahora, si estamos hablando desde el punto de vista de que yo soy jefe de abastecimiento y la área usuaria me está diciendo, ¿sabes qué? Necesito 10 computadoras multifuncionales. El tema está en establecer, bueno, qué, cuáles son las características de estas computadoras, por ejemplo. Si hay un promedio de impresoras, de hojas o de cartuchos por hojas que se pueda establecer, cuál es el precio en el mercado, por ejemplo. Pero hay un tema que es importante, y creo que este es un punto de vista ya más, o analizado desde el lado penal también. Han habido muchos casos en donde, por ejemplo, se pide de esta manera 10 computadoras multifuncionales para los 10 abogados. Y luego cae una inspección en donde la Contraloría dice, ¿sabe qué? 10 es mucho, podría haberse comprado, podría haberse dado una mejor posición, por ejemplo, la impresora, y podría haber servido para todos. Y manda a la fiscalía y dice, no, aquí ha habido quizás ¿cómo dice? Hasta por peculado, por ejemplo, perdón, por colusión. Se ha perjudicado a la entidad comprándose demasiado cuando era necesario, ¿no? Por la necesidad.
O sea, había necesidad, sí, pero no de comprar las 10 computadoras, ¿no? Eso por ahí yo podría dar ese A ver, análisis. entonces la pregunta es, porque hasta ahorita hemos hablado del requerimiento, ¿no? El requerimiento es 10 fotocopiadoras multifuncionales, pero a propósito de lo que acabamos de escuchar sobre la necesidad. ¿Cuál es la necesidad? Porque hasta ahora solamente hemos hablado del requerimiento, pero Tomás ha mencionado una palabra muy importante que es la necesidad. ¿Cuál es la necesidad detrás de este requerimiento? ¿Qué dice Jesús? Jesús Tazaico. Jesús, Buenos días con el auditorio. Bueno, en ese tema de el requerimiento, es importante también tener en cuenta las obligaciones que te pide el Estado. O sea, si el Estado, digamos, para ir en un tema exacto, el Poder Judicial a veces, el usuario, el público usuario, requiere de que los procesos sean más céleres, que tenga digamos, que la ciudadanía se queja de que mucho demora, pero a veces no vemos detrás, que a veces no, el servidor no tiene las herramientas necesarias para poder cumplir ese objetivo que tiene el Estado con el usuario. O sea, digamos, hablando del tema de las fotocopiadoras, hay oficinas y no es muy lejos en el interior del país, hay juzgados que a veces ni siquiera tienen una fotocopiadora, no tienen cómo escanear, digamos, en tema de operación, para formar el cuaderno, ni siquiera tienen este, una fotocopiadora que a veces en épocas de pandemia han tenido que utilizar sus propios equipos celulares para poder digitalizar los expedientes. ¿Ok? Listo. Entonces, por eso, enfoquémonos. ¿Cuál es la necesidad detrás de este requerimiento? ¿Qué es lo que se necesita? Porque nos han dicho, yo necesito 10 fotocopiadoras multifuncionales, pero eso a mí me suena más a requerimiento que a necesidad. ¿Cuál es la necesidad? tengo a José, pero ya saben, estimados colegas, para todos tienen que tener cámara activa. Si no, no hay pase. Puede continuar, doctor. ¿Cuál es la necesidad detrás de ese requerimiento? ¿Qué es lo que realmente necesita el procurador? Doctor, lo que en realidad necesita el procurador es una impresora, es que impriman hojas para los escritos que se presentan en los trámites. ¿Ok? Lo que se necesita en realidad es eso, ¿no? Una impresora que No, pueda él no servir, necesita una impresora, él necesita que se imprima o que claro, se que se saque imprima copias. o que se escanee, que se copie, Vale, por último. correcto. Roberto de los Ríos. Adelante, Roberto. ¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? Mire, bueno, si empezamos como usted planteó, ¿no? Esta pregunta, empezamos primero viendo de que se ha hecho un análisis y se ha visto la necesidad de comprar pues estos equipos. Imagino que esa necesidad que se ha visto es la de mejorar la producción documentaria, ¿no? En Correcto. ese, eh, Tal cual. Ya lo dijiste, Roberto. Entonces, el procurador no necesita 10 fotocopiadoras multifuncionales. Lo que él necesita es, como bien acaba de decir Roberto, es mejorar la producción documental. O en palabras de Tomás, lo que él necesita es sacar copias, escanear documentos e imprimir documentos. Eso es la necesidad. Yo les pregunto a ustedes, ¿la única forma de sacar copia es comprar una fotocopiadora? ¿O hay alguna otra manera? ¿De qué otra manera podríamos obtener una copia o una impresión? Podría, Estimado Tomás, tu audio se apagó. Nuevamente te doy pase. Adelante. doctor, ¿Podría? podría inclusive tercerizarse el servicio a una empresa que se dedique a eso o Correcto. podría adaptarse un área para impresiones, ¿no? Tal cual. O comprar una impresora, esas grandotas que hay, esas gigantes, ¿no? Ok, entonces tenemos varias opciones. Podemos, uno,
Efectivamente, comprar las 10 fotocopiadoras multifuncionales y darle una fotocopiadora multifuncional a cada abogado. Dos, podemos comprar una gran máquina que sea más rápida, que imprima, no sé, por poner un ejemplo ridículo, 800.000 páginas por segundo, una de estas locuras tecnológicas que de seguro existen en el mercado. Tres, podemos tercerizar el servicio. Es decir, para atender esa necesidad hay más de un requerimiento posible. El gran problema, o bueno, no sé si es un problema, pero la gran cosa con esto es que el usuario no es comprador. El usuario es solamente usuario. El usuario no sabe lo que hay en el mercado. Por eso cree que necesita 10 fotocopiadoras multifuncionales. Y para eso estamos los compradores públicos. Los compradores sí sabemos cómo funciona la compra y podemos entender que para atender una necesidad hay más de un requerimiento posible. Como en este caso, comprar las 10 fotocopiadoras, opción uno, comprar una gran fotocopiadora, opción 2, o tercerizar el servicio, opción 3. La siguiente pregunta es entonces, ¿cuál de esas tres alternativas tomamos? Y lo más importante, ¿cómo decidimos entre esas tres alternativas? Ah, es aquí donde entra a colación algunos criterios. Por ejemplo, si yo compro una fotocopiadora, la voy a tener que ingresar a la contabilidad y esto va a tener una depreciación. Si yo compro una fotocopiadora, voy a tener que comprar suministros y por tanto voy a tener gastos extras. Si yo compro una fotocopiadora, voy a tener que pagar mantenimiento y energía eléctrica y voy a tener gastos extras. Y además, de todos modos, voy a tener a los abogados haciendo el trabajo que no deberían hacer, que es sacar copias fotostáticas. Tú no le pagas a un abogado para que saque copias fotostáticas, tú le pagas para que produzca y sustente un escrito, no para que ande sacando copias. Ah, entonces quizá la opción de comprar no sea la más inteligente. Tal vez para este caso en concreto, la mejor alternativa sea tercerizar. Entonces, yo voy a contratar un proveedor de servicio que tiene ya sus fotocopiadoras, que va a asumir el costo de los suministros, el mantenimiento y la energía, quien además va a ejecutar la acción de sacar copia. Y lo único que yo tengo que hacer es mandarle mi documento, marcando las páginas que necesito que reproduzca y listo. Ya. ¿Esto dónde se hace? En la fase de programación. Para esto sirve la fase de programación en el ciclo de abastecimiento. Tercera idea, lo más importante, el punto de partida, la semilla para que todo funcione en contrataciones del Estado, es que entiendas la diferencia entre requerimiento y necesidad. No es lo mismo, ni siquiera se parecen, no hay ninguna similitud. Están relacionadas, sí, porque con el requerimiento tú vas a atender la necesidad. Pero ¿qué es más importante? ¿El requerimiento o la necesidad? La necesidad. La necesidad no va a cambiar. El requerimiento puede cambiar porque como hemos visto, hay más de un camino para atender la necesidad. Es decir, yo puedo plantear distintos requerimientos para atender esa única necesidad que no va a cambiar. Por tanto, siempre debo optar por aquel requerimiento que es más eficiente de cara al cumplimiento del objetivo. ¿Qué significa esto de más eficiente? Que va a lograr el objetivo empleando la menor cantidad de recursos públicos involucrados. Para esto sirve la etapa de programación. La segunda fase en el ciclo de abastecimiento es la fase de selección. En mi opinión personal, tal vez puedan discrepar, tal vez hay algún otro profesor que tenga un punto de vista distinto, por eso
hago el disclosure de que es mi apreciación. La etapa de selección es la vedette en el ciclo de abastecimiento. ¿Por qué? Les voy a poner el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que usted es un proveedor de artículos de escritorio. Es decir, usted vende hojas de papel bond, lapiceros, resaltadores, tijeras, etc. Y entre las varias cositas que vende, usted vende plumones para pizarra. Estos plumones de pizarra acrílica. Y yo, Renzo Ruiz, quiero comprar una tripack de plumones de pizarra. Quiero un plumón rojo, uno verde y uno azul para dictar mis clases. Te llamo y te digo, oye, quiero comprarte este tema. No lo sé, yo estoy dispuesto a pagar hasta 3 soles por el tripack. Entonces te escuchas y dices, ¿3 soles? Oye, aguanta, a mí esto me ha costado 1 sol. Si yo le vendo a este señor el tripack a 3 soles, yo estoy ganando 2 soles, es una tremenda ganancia. Entonces, y tú me dices, oye, sí, Renzo, no te preocupes, te lo vendo. Yo digo, ya, mira, yo el día viernes voy a estar en mi oficina, vente a las 3 de la tarde. Pucha, y tú todos estos días te frotas las manos y dices, voy a hacer el negocio de mi vida, voy a ganar 2 soles por el tripack que a mí me costó 1 sol, negociazo. Llegas a mi oficina y te topas con que hay una cola. Y hay otros 10 proveedores como tú tratando de venderme ese mismo tripack de plumones de pizarra acrílica. Ahora, yo te dije que yo podía pagar hasta 3 soles por esos plumones de pizarra, pero naturalmente, tonto no soy, no voy a pagar más, no voy a pagar el precio más alto del mercado. Entonces te hago la pregunta ahora. De seguro tú viniste con la idea de venderme el tripack de plumones a 3 soles. Pero ahora que llegaste a mi oficina y te diste con la sorpresa de que al igual que tú, había varios otros vendedores, ¿cuál sería tu oferta? ¿A cuánto me ofreces el tripack de plumones? Ah, tú quieres venderme, naturalmente, ¿no? Quieres cerrar la venta, pero ves que hay otros. ¿A cuánto me lo ofreces? Yo estoy dispuesto a pagar hasta 3 soles, pero ahora tú dime, ¿a cuánto me vas a vender el tripack de plumones? Te escucho. Lanza tu oferta. Adelante, Edgardo. Buenos días, doctor. Buenos días con todos. Yo lanzaría mi oferta a 1,50 sol, ¿no? Para ver si es atractiva al comprador. Vale, igual ganas, ¿no? Porque a ti te costó un Claro, sol. estaría ganando 50%, aunque sea de lo que he invertido, ¿no? ¿Ok? Entonces, gracias, Edgardo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué originalmente me lo ibas a vender a 3 soles y ahora resulta que me lo vas a vender a 1 sol 50? ¿Qué hizo la diferencia? Es Alex, que ya, Alex ya, Ortiz. ya, ya. Sería el tema de la competencia. Claro, el tema y la competencia. Entonces, cuarta cosa que tenemos que salir como tatuada en nuestra cabeza. En contrataciones del Estado, no existe nada que sea más importante que la competencia. Nada, porque a mayor nivel de competencia, existe más posibilidades de que el Estado adquiera en mejores condiciones de oportunidad, calidad y precio. La competencia es la madre del cordero
en las contrataciones públicas. Y es por esto que es el valor que más se protege. Si nosotros agarrásemos la ley de contrataciones del Estado y la sacudimos, ¿ya? Quitando todo el hueso, todo el nervio, toda la grasa y nos quedáramos solo con la carne, todo está encaminado a proteger la competencia. Mientras más actores pugnen por venderle al Estado, hay más posibilidades de que el Estado contrate en mejores condiciones de oportunidad, calidad y precio. Si revisamos toda la norma, ley de contrataciones del Estado, su reglamento, o sea, cualquier cosa que ustedes me pidan leer, ¿ya? En materia de contrataciones del Estado, una opinión del OCE, un pronunciamiento, una acción de supervisión, un procedimiento sancionador, lo que tú quieras, siempre vamos a confluir en que lo que se quiso proteger con esa norma es el nivel de competencia. ¿Dónde se da ese nivel de competencia? En la etapa de selección, claro, pero como todo proceso, en el ciclo de abastecimiento también sucede que lo que hagamos en la etapa previa impacta en la etapa siguiente. Las bases, los fundamentos, los cimientos para la competencia lo construimos en la etapa de programación y lo ejecutamos en la etapa de selección. ¿Qué quiero decir con esto? Que la suma de requerimiento más documentos del procedimiento de selección, bases integradas, por ejemplo, es o son los dos factores cuya sumatoria dan como resultado un mayor nivel de competencia. Y mientras más grande sea el nivel de competencia, hay más posibilidades de que el Estado contrate en mejores condiciones de oportunidad, calidad y precio. ¿Ya? Esto es en la etapa de selección. Había por ahí algunas manos levantadas, líder, por favor, si alguien quiere hacer alguna pregunta. En sí, doctor, no, era sobre el comentario de lo que usted estaba proponiendo. Ahí tenemos a Elizabeth. Elizabeth, ¿cómo estás? Adelante, por favor. A ver, nuevamente, listo. Doctor, buenos días. Hola, Excelente Elizabeth. su ponencia, doctor. Agradecerle por esta clase. Le quería preguntar, lo que usted indica que el Estado debería comprar lo más cómodo, pero ¿por qué casi siempre en todas las contrataciones que se observa, siempre salen los costos más caros? Ya, No, ojo, no normal, he dicho el que el ejemplo que Estado usted debe comprar lo hizo, más cómodo, ¿ah? No, no, tranquilo. debería, No, no. deberían, pero No, siempre tampoco, tampoco, tampoco. El Estado no debe comprar lo más cómodo. El Estado debe comprar la mejor prestación en términos de oportunidad, calidad y precio. Son estas tres cosas que tienen que estar presentes. No lo más barato, tampoco lo más caro, sino aquello que garantice la mejor prestación en términos de oportunidad, calidad y precio. Porque de nada ganas teniendo la mejor prestación al mejor precio si te la entregan inoportunamente. No sirve de nada. De nada ganas teniendo el mejor precio que te la entreguen oportunamente, pero que la prestación no sea de buena calidad. Entonces, siempre tiene que haber esa simbiosis entre oportunidad, calidad y precio. Siempre. Ahora, a tu pregunta, ¿por qué el Estado contrata caro? Hay varias razones. Yo quisiera hablar de dos en concreto para no extender mucho tampoco el comentario. La primera, por la corrupción. O sea, esto es, por la corrupción. Y la segunda es porque el Estado es cabecero. Y entonces el proveedor tiene que incluir en su propuesta el costo financiero del riesgo de que el Estado no le pague sus facturas. Yo como abogado eh, he visto N casos donde el Estado no te paga simple y llanamente porque no quieren pagarte. Entonces,
Claro, quien lo ve desde afuera dice, no, tranquilo, nos vamos a un arbitraje, es más rápido que el Poder Judicial. Sí, claro, el arbitraje es más rápido que el Poder Judicial, sin duda, pero tampoco no es que salga de un día para otro, es por lo menos 2 años de litigio. Entonces, no, pero tranquilo, con tu laudo, que es como que la sentencia, con tu laudo tú vas y la entidad te paga. Mentira. Luego de que termine el arbitraje, te vas a enfrentar probablemente a un proceso de anulación del laudo y seguramente a un proceso de ejecución del laudo en el Poder Judicial, donde va a demorar un montón. Y tú dices, no, ya tranquilo, haz tu proceso de ejecución del laudo, va a salir el mandato ejecutivo y con eso la entidad te paga. Mentira, porque de acuerdo a la ley de presupuesto, el Estado tiene hasta 5 años para pagarte. Entonces tienes tu arbitraje que demoró 2 años, más tu proceso de ejecución que demoró un año más, ya tienes tres, más 5 años que tiene el Estado para pagarte, ya tienes ocho. 8 años para que el Estado te pague. Es por eso que al Estado le vendes más caro que al privado. Y porque además al Estado, tu vendedor, tienes que darle garantías. Tú tienes que poner una carta fianza de fiel cumplimiento, que no es que los bancos te las regalan, tiene un costo financiero. Entonces, si tú compras un televisor en el supermercado, va a costar 1.000, porque el supermercado no te da no te da una carta fianza de fiel cumplimiento. No participa en una licitación que tiene un costo. Por eso que cuando el Estado compra un televisor es 1.000 más los costos financieros en los que incurre el proveedor. Y esto es porque el diseño de nuestro sistema tiene lo que en términos de economía se conoce como externalidades negativas. Esas externalidades negativas encarecen los costos de transacción. Y esto nos conduce, estos costos de transacción caros, derivados de las externalidades negativas, constituidas por todo el conjunto de formalidades en la compra pública, nos lleva al punto inicial, la corrupción. Nuestra compra pública funciona así porque nuestros funcionarios son corruptos. Si nuestros funcionarios no fueran corruptos, la compra pública sería sencillísimo. Yo les cuento cómo es en Suiza. En Suiza traen un patita que va a ser el comprador, ¿ya? Va a ser el comprador y le dan una tarjeta de crédito con línea ilimitada. Entonces, junto con su contrato, ¿no?, de comprador, le dan su tarjeta de crédito. Imagínate qué pasaría acá si a un funcionario público le damos una tarjeta de crédito con línea ilimitada. Olvídate. Allá funciona así. Le da su tarjeta de crédito y el patita está en su escritorio y lo llaman de algún lado y necesito que me traigas, no sé, 10 paquetes de papel bond. Cholo agarra su carro, se va a la librería. Señora, ¿cuánto está el paquete de papel bond? Tanto, joven, ya, deme 10. Pasa la tarjeta y se va a la entidad a entregar los 10 paquetes de hojas de papel bond. Se acabó la compra pública. Oye, Cholo, cómprate, puta, no sé, una limusina para el presidente del Parlamento. El pata agarra su carro, se va a la fábrica de autos. ¿Cuánto cuesta la limusina? Tanto. Pasa la tarjeta y entrega la limusina. No hay más en esa compra pública. Así de sencillo funciona. Entonces acá tienes pues, el sobre electrónico, ah, Contraloría, control concurrente, que ahora hay que darles presupuesto público para que hagan el control concurrente. Entonces, si tú sumas, no solamente es el precio de adquisición de la prestación, del servicio, del bien o de la obra, súmale además, en una obra, por ejemplo, donde tal vez es más tangible, a el costo de la obra, súmale el costo de la supervisión, súmale el costo del aparato interno de la entidad que en adición al supervisor controlan la obra. Súmale el costo del control concurrente. Ese edificio de 140 millones en realidad no cuesta 140 millones. En realidad cuesta tal vez 220 millones con todos esos colaterales que le sumas. Y te garantizo que no vale 220 millones. El diferencial entre el valor de la prestación y el precio de la prestación
está constituido por el costo de la corrupción. Eso es a tu pregunta, Elizabeth, ¿por qué al Estado se le vende más caro? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No, doctor, puede Vale, continuar. vale. Hay una mano levantada, Reader, José Lobatón. Ah, pues está con la cámara apagada. Sí, creo que no sabe levantar manito por Zoom, Christopher. Sí, Ah, Christopher, recién te veo. Adelante, Christopher. Buenas tardes, doctor. Yo trabajo en el Ejército del Perú y estoy trabajando en lo que es la oficina de contrataciones. Y nosotros todos los años nos regimos en base a un calendario de gastos. Pero ¿por qué tenemos que comprar siempre, más que todos nuestros artículos de escritorio y papelería por el catálogo de Perú Compras? Que he visto muchos compañeros lo han catalogado que es con los gastos o con los costos sobrevalorados. Gracias. sí, mira, yo les cuento, hace 1000 años, cuando yo empecé mi carrera, yo trabajaba en una entidad pública y estuve en la transición, ¿ya? Entre el entonces texto único ordenado de la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, les hablo del año 2007, creo, a la ley de contrataciones del Estado. Y luego a los meses aparece este tema de las contrataciones menores a 8 UITs, porque hasta entonces, hasta por 10 soles, tenías que hacer una adjudicación de menor cuantía, que era un proceso, había que colgarla en el SEACE, sobres, abrir sobres, oferta, buena pro, contrato, etcétera. Ya luego hicieron las 8 UITs y dijimos, oye, qué bacán, porque ahora, por ejemplo, papel, lapiceros, resaltadores, etcétera, nosotros sacábamos dinero de la caja chica, íbamos a la librería, comprábamos, regresábamos, repartíamos a la gente, rendíamos el dinero que habíamos sacado de caja y se acabó. Y estábamos regios. A los meses salió este tema del convenio marco para útiles de escritorio y claro, tú dices, convenio marco útiles de escritorio, bacán, ficha, ¿no? Eh, el requerimiento debidamente homologado, tú vas, das clic, sí, pues bacán en Lima, ¿no? Donde para papel hay 10 proveedores, 20 proveedores. A ver en la punta del cerro si hay algún proveedor de catálogo de convenio marco. No hay, pues. Entonces tienes que comprar y sumarle el costo de envío. Y tú dices, oye, sacas tu cuenta en tu Excel y dices, por un resaltador que si yo lo comprara con caja chica, me saldría un sol, este mismo resaltador, igualito, marca, modelo, color, tamaño, olor, todo, convenio marco, el mismo resaltador, me sale 8 soles 50. Y ahí tú dices, ¿cuál es la lógica de hacer el convenio marco? O lo que pasó en el 2010 con la compra de los patrulleros chinos por la modalidad de subasta inversa. Los que conocen un poquito de estos temas, y perdónenme si me estoy adentrando a algo más técnico, para los que están recién en un nivel introductorio, pero en subasta inversa se llama inversa porque a diferencia de lo que ocurre en las subastas que vemos en la tele, que la pintura se la lleva el que paga más, es subasta inversa porque la subasta la va a ganar el que ofrece menos. Y esto parte de la premisa de que los bienes son iguales. Y claro, para los amigos del OCE, o en ese entonces ya del Ministerio de Economía, un carro Ferrari es igual a un Toyota Yaris porque tiene motor, tiene 4 ruedas, tiene puertas, tiene ventanas, entonces un Ferrari es lo mismo que un Toyota Yaris, lo cual por supuesto es absurdo, ¿no? Es ilógico, no es lo mismo, nunca podría ser lo mismo, pero sí está hecha la subasta inversa. Y es por eso que cuando la policía, o bueno, el Ministerio del Interior, licitó la adquisición de patrulleros por subasta inversa, ellos habían marcado el inicio de la subasta teniendo como precio base una camioneta Ford, una camioneta Chevrolet, una camioneta Toyota, una camioneta Nissan,
que en promedio era para tipo patrullero 50.000, $60.000. Y claro, luego viene el chino con su camioneta Hongqin, no sé qué cuantitos, que cuesta un sol 50 en fábrica en China y tienes pues tremendo rango para bajarte. Y claro, cuando empieza la puja hacia abajo, Toyota, Ford, Chevrolet y Nissan no podían bajarse a menos de $40.000 porque ya no era negocio para ellos. Y ganó el chino. Y le compramos al chino a $40.000 una camioneta que en el mercado en ese entonces costaba 19.500. Y todo el mundo salió a decir, oh, tremendo faenón en el Ministerio del Interior, se han robado casi 21.000. Nadie se robó nada. Tu subasta está mal diseñada porque partes de una premisa errada. Y esos son los grandes problemas en la contratación pública. Yo, y justo lo comentaba con Reader antes de empezar y hago un mea culpa, yo pensé que en esta clase íbamos a hablar de la nueva ley de contrataciones del Estado. ¿Ya? Entonces ayer yo hice mi tarea y tomé, quiero hablar acerca de estos artículos que me parecen los más relevantes. Y, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. De la nueva ley de contrataciones del Estado, que son 79 páginas, me parece interesante solo 14 artículos. El resto es lo mismo de hace 18 años cuando yo empecé, solamente que ya no se llama Juan, ahora se llama Juan Francisco José. Es la única diferencia. Entonces, yo creo que en materia de contrataciones del Estado, el gran pendiente es traer una reforma que significativamente impacte en una mejora. Y aquí, haciendo un breve paréntesis, antes de que hablemos de última fase, que es de ejecución contractual, sí he encontrado, hay un artículo relacionado con los actores de la contratación, donde habla acerca de la profesionalización de los compradores. Ya, esto es importantísimo. Yo les digo, en mi experiencia, yo he sido comprador público desde el 2007 como hasta el 2014 más o menos. 7 años de mi vida he estado metido en el sobrecito que revisa la propuesta, que mira si tiene el sello, el folio, la firma, la rúbrica, si lo hizo con lapicero rojo, que lapicero azul. Y eso es algo que requiere expertise. Y yo ahora, que tengo casi 40 años, me pongo a pensar en hace 18 cuando yo tenía 22, y luego en hace 16 cuando tenía 24, y en el 2014 cuando tenía 30, y digo, claro, ese Renzo Ruiz que entró a los 22 años a hacer una compra pública que me recontratemblaban las piernas de pánico porque encima él se hace, en ese entonces se caía, demoraba. Tú empezabas a las 4 de la tarde a registrar el proceso y terminabas a la medianoche porque nunca terminaban de colgar los archivos y era frustrante. Y lo comparo con el Renzo Ruiz del 2014, cuando fue mi último año de comprador, que yo ya hacía las compras pues a ojos cerrados, ¿no? Es más, tú me podías llamar por teléfono y yo te podía decir en qué cuadrante de la pantalla estaba el botón en el se hace que tenías que apretar o en qué línea del párrafo del artículo estaba la palabra clave para interpretarlo, o sea, a ese punto. Y es porque en 7 años yo me volví un experto en el tema. Claro, ahora hace mil años ya no veo selección, o sea, yo no veo compra pura y dura, me he enfocado más en temas de ejecución contractual y arbitraje. Tú me preguntas cómo es el SEACE, yo no tengo ni idea de qué hay en el SEACE, cómo funciona, cómo se opera, ya no lo sé. Por eso, cuando en la ley de contratación pública tú hablas sobre la profesionalización del comprador, yo creo que esto sí va a ser un cambio que va a generar un impacto positivo, ¿no? Si tenemos un comprador profesional que además de experto, también mantenga un estándar ético, que es fundamental, ¿no? Y yo he visto, y lo cuento con mucha pena y con vergüenza, por cierto, una de las últimas experiencias que yo tuve en el Estado fue como gerente de asesoría jurídica en una entidad, y yo he estado en una reunión
donde a pesar de que hay el plan estratégico, operativo, yo estaba en un GORE y tienes tu plan de desarrollo regional concertado y todos sus instrumentos de gestión, tu programación multianual, todos los instrumentos de gestión que hay en el Estado, ¿no? Yo estaba en una reunión y el gobernador nos convocó a todos los gerentes y nos preguntó por estas fechas, ¿y ahora qué proyectos hacemos? Y yo me quería meter un tiro, porque decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo preguntas en enero qué proyectos vamos a hacer cuando eso hemos hecho la programación en mayo con el cuadro de necesidades como insumo para el presupuesto institucional de apertura? ¿Cómo en enero me vas a preguntar qué proyectos vamos a hacer? Yo quería apretarle, saltarme encima del escritorio y estrangularlo al gobernador. Pregunta para estúpida. Y lo más triste fue que el gerente de programación multianual de inversión le dijo, ay, no sé, deme unos 15 días para revisarlo. Yo me quería morir. Claro, y es porque tienes gente que no es profesional, pues. O sea, tienes gente que participó en la campaña política, aplaudió en el meeting, cargó el agua, no sé, puso bolladas, chelas y ahí está, pues, ¿no? Esos son los gerentes, los analistas. Yo realmente creo que cuando profesionalicemos el rol del comprador y tengamos un comprador que entiende la lógica de la compra pública y que tiene valores y que no se va a corromper y que va a preferir renunciar antes de que hacer algo indebido, esto se va a componer. Yo tengo mucha esperanza con ese artículo sobre la profesionalización del comprador. Creo que esto sí va a ser un verdadero punto de inflexión. Ok, con eso cierro mi comentario para no extendernos y vamos con el tema de la última fase que es ejecución contractual. Reader, ¿tú estás con la mano levantada? Sí, doctor. Algunos participantes nos dicen a través del chat, doctor, y la ley 32069, comentarles, estimados participantes, como hacía también su comentario el doctor Renzo, es casi lo mismo, solamente que recién en febrero, ¿sí? Se va a venir algunas reformas, pero el curso es lo mismo, estimados colegas. Estamos yendo por el mismo camino. Doctor Renzo, su Sí, o sea, comentario. en realidad si hacemos la 30225 o si habláramos de la 1017 o si habláramos de la anterior, salvo algunos detallitos, es lo mismo. O sea, la ley no... Tampoco no hay que infartarnos con los cambios, porque los cambios generalmente nunca son significativos a nivel de paradigma, pero sí hay algunas cosas que vale la pena hablar sobre lo que se viene. Yo tengo nota de algunos artículos. Cerremos esta parte introductoria y ya empezamos a hablar de algunos temas en concreto. Y, ok, entonces en el ciclo de abastecimiento tenemos la etapa de programación, la etapa de selección y la etapa de ejecución contractual. Ya, en la etapa de ejecución contractual, en mi opinión, es, digamos, como que la parte un poco más light desde el punto de vista de que se supone que si programaste bien y seleccionaste bien, la ejecución contractual va a desembocar en el cumplimiento de la finalidad pública cuando se ponga en valor la prestación, cuando se entregue la prestación a favor del Estado. Pero en la ejecución contractual sí hay algunas complejidades, sobre todo en el tema de obras. De verdad que, al menos en mi experiencia, en el tema de bienes y servicios, lo más complejo puede terminar siendo el tema de plazo, de que por alguna razón la prestación no puede entregarse dentro del plazo o el tema de calidad, de que por alguna razón y son cosas que no es usual que ocurre, pero sí puede ocurrir que en el interín, desde la programación hasta que la prestación deba ser entregada, puede tratarse de que el bien se descontinuó, de que hubo una catástrofe que destruyó la única fábrica en el mundo donde se hacía ese bien, pero son hechos aislados, ¿no? Donde sí hay bastantes complejidades durante la ejecución contractual es en la ejecución de las obras, ¿no? Por tema de terreno, por tema de calidad de materiales, por plazo, por aspectos imprecisos en los documentos técnicos del proyecto, entre varias otras razones. Pero en teoría,
De las tres etapas, la ejecución contractual en buena cuenta tendría que ir en piloto automático, esto siempre que se haya programado correctamente con miras a lograr la finalidad pública y que con esta misma mira, con este mismo propósito, se haya también seleccionado correctamente al proveedor. Ok, con esto cerramos la parte introductoria. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta, algún tema en concreto que quiera desarrollar, porque a partir de aquí para adelante me gustaría hablar de algunos artículos sobre la nueva ley de contratación pública. Un par de minutos para algunas preguntas, Frida, si es que Eh, hubieran. sí, tenemos a Junior, pero no tiene cámara activa. Doctor, ya teniendo en colación algunas preguntas por el chat, ¿qué diferencia hay entre la ley 30.22.5 y la 32.06.9? Gracias. Ninguna. O sea, a nivel estructural, ninguna. Hay algunos conceptos que han sido precisados, algunos detalles que han sido introducidos. En mi opinión, muchos de ellos innecesarios, pero no, esencialmente no hay una diferencia sustancial. Muchas gracias, doctor. A ver, ¿alguna pregunta adicional? Nos dice Paul, ¿cómo es una oportunidad, doctor? ¿Nos puede dar un ejemplo? Gracias. Ya, la oportunidad es el momento en el que la prestación tiene que ser entregada. Por ejemplo, imaginemos que, a ver, el Ministerio de Relaciones Exteriores, que se encarga de todo el tema de protocolo del Estado, necesita alquilar el tabladillo para el desfile, para la parada cívica del 29 de julio. ¿Ya? Entonces, si la parada cívica es el 29 de julio, y el tabladillo es para ese día, ¿cuál es la oportunidad para entregar la prestación? Tendría que ser unos días antes del 29 porque hay que instalar el tabladillo, ¿no? Si me lo dan el 30, ¿me sirve? Ya no, pues. Te lo doy el 30, pero te lo doy a, no sé, a 100 soles el tabladillo, que normalmente cuesta 1000, ¿ah? Pero si me esperas hasta el 30, te lo doy a 100 soles. ¿Sirve? Pero lo estoy comprando al menor precio. Está bien, pues, pero no hay la oportunidad de vida. A eso iba mi tema cuando, a propósito del comentario de Elizabeth Herrera, decíamos que siempre tienen que estar presentes tres condiciones: oportunidad, calidad y precio. Si falta una, no sirve. Ya no sirve. Ya no sirve. A esto alude el tema de la oportunidad. Gracias, doctor. Nos dice Fiorella, doctor, en la nueva ley de contrataciones, ¿es verdad que están desplazando al arbitraje y se está dando pase a la Junta de Resolución de Disputa? Gracias. O sea, no es que esté desplazándose al arbitraje. Y de hecho, Junta de Resolución de Disputas ya venía desde la norma anterior. Lo que se está dando es digamos, un mayor campo de acción a la Junta de Resolución de Disputas, pero además, en la nueva ley se ha incorporado los contratos estandarizados de construcción, que son documentos elaborados por instituciones internacionales especializadas en la industria de la construcción. Y estos contratos traen sus propios mecanismos de solución de controversias. La nueva ley de contratación pública está abriendo el paso para que las entidades contraten empleando estos contratos internacionales estandarizados. Y junto con ello también, en consecuencia, permitiendo que se empleen los mecanismos de solución de controversias previstos en estos contratos. Entonces, ahora vamos a tener conciliación, arbitraje, junta de resolución de disputas y los mecanismos de solución de controversias previstos en estos contratos estandarizados internacionales. Esto es la novedad que está trayendo la nueva ley de contratación pública.
Muchas gracias, doctor. Nos dice Junior, ¿cuál es el enfoque que está en la ley 32069 si la anterior no fue para lograr la finalidad pública? No, la ley anterior también fue hecha para lograr la finalidad pública. De hecho, siempre contrataciones del Estado va a estar relacionado con lograr la finalidad pública. El tema es que muchas veces por la falta de profesionalización en la materia, no se contrata procurando lograr un fin público. A ver, y aquí yo quiero hablar de algo, pero Teníamos otras preguntas, doctor. sí, 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 dale. lo voy a trasladar. Me dice, ¿qué nuevas disposiciones establece la nueva ley de contrataciones para las compras menores a 8 UIT? Gracias. Ya. A ver, voy a contestar esa pregunta y de ahí volvemos a la que quedó pendiente cuando me fui por agua. En el caso de compras menores a 8 UITs, ¿ya? Ahora se va a llamar contratos menores. ¿Ya? Ahora se va a llamar contratos menores y estos contratos menores van a estar supervisados por el OCE, que era como siempre fue, ¿no? Pero lo que dice la ley de novedoso es que en el reglamento cabe la posibilidad que se introduzca regulación para estos contratos, que hasta ahora no lo había. Cada entidad era libre de regular a su forma las contrataciones menores a 8 UITs. Lo novedoso con la nueva ley de contratación pública es que permite que ahora el reglamento eh, regule ya de forma general estos contratos menores. Esto es la novedad con compras menores a 8 UITs. Muy Ya, bien. ahora, la otra pregunta que quedó en el tintero, Reader, antes de que formules una nueva, Sí, doctor. es el tema del cumplimiento de la finalidad pública. Miren, en mi opinión personal, el diseño normativo, en términos generales, o sea, el paradigma, más bien dicho, que recoge la norma es el correcto, ¿ya? Pero los problemas que tenemos y donde se genera el gap entre la intención y el resultado, yo creo que es de carácter estructural y ahora me explico. Con un ejemplo sencillo. A las entidades públicas, el Ministerio de Economía te mide en función al presupuesto ejecutado. Es decir, yo te di 100 y a fin de año te voy a medir en función a cuánto gastaste de esos 100. Oye, si de 100 gastaste 100, te voy a traer los primeros días de enero a Palacio de Gobierno, te voy a dar un diploma, te voy a colgar una medalla y te voy a dar un dinero extra para tu presupuesto del año siguiente. Y yo me pregunto si la razón de ser el presupuesto público es ser gastado. Y yo creo que no lo es. La razón de ser el presupuesto público es generar un impacto que mejore las condiciones de vida de las personas. Pero lamentablemente eso no se mide. Nos están midiendo únicamente si gastamos. Entonces, tú vienes a una provincia y vas a un municipio o a un gore y ves que hacen colegio sobre colegio, pista sobre pista, vereda sobre vereda, que la loza deportiva, que el auditorio para tal cosita, que el local institucional, que etcétera. Y claro, estás gastando el presupuesto, pero esa no debería ser la pregunta. La pregunta debería ser si estás mejorando las condiciones de vida de las personas. La pregunta debería ser si estás cerrando brechas, pero eso no se mide. Y por tanto es una pregunta que valgan verdades. A nadie le interesa responder porque no te lo miden. Entonces, yo creo que para que esto funcione, eh, deberíamos pasar de un esquema en el que se mide cuánto gastamos a uno en el que se mida cómo lo que gastamos contribuyó a mejorar las condiciones de vida del ciudadano. Cuando evolucionemos a ese esquema, va a ser, junto con la profesionalización del comprador, la segunda
gran mejora en materia de contrataciones del Estado. Es decir, cuando evolucionemos de una medición cuantitativa a cuánto gastaste, evolucionemos a una medición cualitativa a qué porcentaje de la brecha cerraste. Ahí es donde debemos apuntar para que realmente la cosa mejore. Otra pregunta, Reader. Muy bien, doctor. En sí, ya no tenemos ninguna pregunta por el chat. Solamente, a ver, tenemos a Luis. ¿Cómo estás, Luis? Por favor, directo a tu pregunta, ya que eres el último de esta ronda. Gracias. Buenas tardes a todos. Eh, Doctor, una pregunta. Bajo su experiencia y sobre su conocimiento, que la corrupción en el Perú cada vez está peor, ¿de qué país debemos tomar como ejemplo para aplicar en el Perú para minimizar básicamente la corrupción? Ninguno. En todos los países del mundo hay corrupción. Y yo creo que, mira, y es una reflexión que yo siempre hago históricamente en mis clases. ¿Cómo deberíamos resolver la corrupción? Porque, a ver, tenemos a la Contraloría General de la República haciendo control concurrente en el grueso de obras que se ejecutan en el Perú. Tenemos una Procuraduría Pública especializada en delito de corrupción de funcionarios. Tenemos a la Fiscalía de Delitos de Corrupción y por el lado privado a la de crimen organizado, ¿no? Tenemos de hecho una Corte de Justicia con juzgados, salas, o sea, un montón de jueces del sistema especializado en corrupción de funcionarios. Hay N leyes anticorrupción. El delito es imprescriptible, prisión efectiva, etc. La pregunta es, ¿el funcionario ha dejado de corromperse? Y la respuesta es claramente no. Yo les cuento una anécdota. ¿Ya? Y aquí voy a hacer un publicherry a favor de mi mamá. Mi mamá es probablemente el ser humano más inmaculado que exista sobre la Tierra. Una persona incapaz de, bajo cualquier circunstancia, hacer algo incorrecto. Eh, Cuando sale lo de Odebrecht en el 2018, si es que la memoria no me falla, yo había terminado de hacer mis cosas en casa, me preparé cafecito y estaba por sentarme a ver las noticias en la noche por este tema de Odebrecht. Y mi mamá, que vivía como a 3 cuadras de mi casa en ese entonces, pero nunca venía a mi casa. Justo esa noche, creo yo que atraída por el aroma del café recién filtrado, me tocó la puerta de la casa. Y bueno, pasó, le invité una taza de café y nos sentamos a ver el noticiero y sale lo de Odebrecht, que Barata le había dado 10 millones de dólares a tal, 12 millones de dólares por acá, por la interoceánica. Mi madre estaba al borde del colapso, poco más que empezó a meterse de azotes en la espalda, que cómo era posible, que tantísimo dinero, que la corrupción, que cómo esta gente puede dormir tranquila. Y yo le puse el siguiente ejemplo que ahora quisiera ponérselos a ustedes. ¿Ya? Eh, Vamos a suponer que usted tiene un hijo menor de edad. ¿Ya? Tiene un hijo menor de edad, que es la estrella del equipo de fútbol del colegio. Probablemente el chico va a terminar siendo futbolista profesional y va a jugar en Europa porque realmente juega bien, el niñito. Y los invitan a un campeonato de fútbol en el extranjero. O sea, obviamente su hijo es la estrella, el chiquito, a como el lugar tiene que ir, es más, juega tan bien que usted no va a pagar nada, se lo van a llevar gratis al crío porque es muy bueno. Lo único que usted tiene que hacer es conseguir el permiso notarial de viaje porque no van a ir ustedes y el niño va a ir con la delegación. Entonces, usted se va al notario a hacer el permiso, le dan los requisitos y se da cuenta que le falta la partida de nacimiento actualizada. Entonces, se va a la municipalidad,
y pide la partida, ¿no? Entonces paga su ticket y luego se va a hacer la cola y cuando llega a la ventanilla le dice al funcionario del registro municipal, señor, por favor, necesito la partida de mi hijito, que, por favor, y le da el ticket. Y el funcionario le dice, ya señora, regresa en 15 días. No, señor, pero ¿cómo que en 15 días? Si es que yo necesito la partida para mañana y le cuenta el rollo de que el niño, el fútbol, Europa, etcétera. Dice, ya señora, yo le entiendo, pero es que según el TUPA yo tengo hasta 15 días para atenderla. No, señor, pero es que es hasta 15 días. Si usted quisiera me podría atender ahora mismo. Sí, señora, en efecto. Lo que pasa es que yo tengo que atender por orden de llegada y mire cuántos tickets tengo antes que el suyo. Y usted le insiste, por favor, señor, mire que mi hijito es uno. Y apela a las fibras más sensibles de este funcionario y él le dice lo siguiente. Ya, señora, no se preocupe. La voy a apoyar, le voy a sacar la partida. Pero un favor, pues, traigas una gaseosita y unas empanadas para la gente y le saco su partida. Te pregunto y quiero que me respondas con honestidad. ¿Le compras la empanada y la gaseosa al funcionario o no? La verdad, ¿ah? ¿Se lo compras o no? Para que te dé la partida ahí mismo. Claro que se lo compras. Si mi madre, que es la mujer más inmaculada de la tierra, me dijo que se lo compraba. Pues ¿sabes qué es lo que pasa? Que para ti esas empanadas y la gaseosa es lo que para Barata era 10 millones de dólares. Es exactamente lo mismo. Tú eres igual de corrupto que Barata. Es lo mismo. Dar 10 millones de dólares o 10 empanadas y una gaseosa es exactamente lo mismo. Da por completo igual. Y el problema es que los peruanos somos personas con doble moral. La corrupción es siempre lo que hace el otro, nunca lo que hago yo. Entonces, ¿tú quieres acabar con la corrupción en el Perú? No mires a ningún otro país. Párate delante de un espejo y mira tu propia cara. Tú deja de ser corrupto. No hay nada más que hacer contra la corrupción. Podemos seguir sacando mil leyes, no va a cambiar nada en absoluto. Tú, si te para la policía y te pone la papeleta, recíbela y anda a la municipalidad y paga tu multa. Si te tiene que cancelar la licencia, acéptalo, pero no coimees al policía. No lo hagas. No te cruces la luz en rojo. No te saltes la cola. No, no, no lo hagas. Un minuto, por favor, que tengo una llamada urgente. Listo, doctor. Unos segundos, por favor. Ya el doctor Renzo está con nosotros. Eh, sí, muy buen ejemplo. El doctor siempre tiene sus ejemplos muy didácticos y además aterrizan a la realidad y justo al tema. Unos minutos, estimados colegas. Sí, ya saben, quédense en los grupos de WhatsApp porque a través de ese grupo se va a compartir todos los links de nuestras capacitaciones. Eso sí, los materiales, grabación y el certificado van a estar para los matriculados por el campus virtual. ¿Sí? Y también en el sistema aparece, por ejemplo, ante cualquier auditoría sale la grabación de toda la exposición. Quien ha estado con cámara activa se puede evidenciar que ha estado en la clase. Y también los que están interactuando por el chat. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, Elizabeth, luego cuando ya te estoy escribiendo, inmediatamente te estoy agregando al grupo de WhatsApp. ¿Sí? Muy bien, gracias a cada uno de ustedes. Miren, siendo sábado, deberían estar en la playa, pero están aquí. O se han equivocado. No, ¿cierto? Sí, siguen aquí. Entonces, estimados colegas, estamos todavía en capacitaciones. Luego ya vamos, como siempre, a almorzar. Ah, y también en el grupo de WhatsApp que se les ha agregado, se comparte el link de otras capacitaciones. Por ejemplo, y es totalmente libre, porque nosotros buscamos eso, buscamos un cambio. A ver. Hoy día tenemos procedimiento administrativo sancionador en tránsito y en transporte. Va a ser a las 8:30. El link se va a compartir a los matriculados una hora antes y a los de acceso libre se comparte a las 8:20. ¿Sí? Entonces, ya saben, estimados colegas, en la tarde en sí ya estoy matriculando a los que han dejado su número. Eso sí, solamente los que han dejado su número, por favor, porque hay varios y esto ya me ha pasado. Yo pensaba que iban a cambiar pero algunos dejan su número y no me responden.
Por ello, por favor, si dejas su número es porque realmente estás interesado en matricular. ¿Ya? Sí, listo. Ahora continuamos con el doctor Sí, Renzo y con volví, lo que es ejecución, doctor. volví, Adelante. disculpen. Sí. Entonces, como les decía, ¿no? El tema con la corrupción es sencillito. Cambia si tú cambias. Entonces, imagínense, ¿cuántos somos ahorita conectados, Reader? Estamos 223 conectados, doctor. Imagínate si 223 peruanos hoy decidiéramos ya no volver nunca más en nuestras vidas a ser tentados por la corrupción. Eso sería un cambio brutal, magnífico, maravilloso. En 10 años mejoramos el Perú. Sé que suena un poco poético, romántico y quimérico, pero ese es el camino que a mí se me ocurre para solucionar el tema. No sé si hay alguna otra pregunta, River. No, doctor, solamente por el Facebook, porque usted sabe que Audiópolis lo siguen constantemente, hasta sale Sí, en TikTok. Doctor, justo comentaba uno de los participantes sobre que salió en noticiero de bueno, fue sobre una contratación, pero por un céntimo le adjudicaron, un céntimo menos, le adjudicaron la Buena Pro. ¿Usted sé que lo ha podido ver, doctor, sobre esa noticia? ¿Algún comentario, doctor, sobre sí. Eh, la nueva ley? Eso es algo que yo he vivido en carne propia. En el 2013, antes de que hubiera ahora el tema de el registro electrónico de la oferta, en el 2013 todavía había dos sobres en físico, ¿ya? El sobre de la propuesta técnica y el sobre de la propuesta económica. Primero se hacía la propuesta técnica. Si superabas la propuesta técnica, recién se podría abrir el sobre de la propuesta económica. Así funcionaba antes. Y en el estudio donde yo trabajaba en aquel entonces, teníamos un cliente que nos contrataba a nosotros para que le hagamos una como revisión previa a su oferta, tanto técnica como económica. Y en esta revisión previa, nosotros en buena cuenta hacíamos las veces del comité especial en ese entonces y revisábamos la oferta. Yo me encargué de revisar personalmente esa oferta. La oferta en lo técnico cumplía para obtener los 100 puntos que se daba en ese entonces y pasar a la oferta económica. Y la oferta económica también la revisé, hice mi cruce de información en el mercado y tenía un muy alto potencial de poder ganar. Llegado a la licitación, efectivamente, la parte técnica, mi cliente la superó con 100 puntos, pero en lo económico perdió. Su oferta, y lo recuerdo hasta ahora, era 73.750 soles. ¿Ya? 73.750 soles. Mi cliente quedó en segundo lugar. Pregúntame cuánto fue la oferta del que ganó. Pregúntame. ¿Cuánto fue la oferta del que ganó? 73.749,90. Le ganó por 10 céntimos. ¿Qué posibilidades en el mundo existen de que alguien te pueda ganar por 10 céntimos? Ninguna. A mí nadie me quita de la cabeza que, claro, como los dos pasaron por 100, cuando abrieron los sobres de la oferta económica, llamaron al otro proveedor y le dijeron, oye, el fulano está dándote 73.750, bájate 10 céntimos y lo ganas. E hicieron el cambiazo de la oferta económica. Eso es lo que pasa en contrataciones del Estado. Cuando nosotros interpusimos el recurso de apelación, por el monto, la apelación le iba a resolver en ese entonces el titular de la entidad. La resolución que resolvió el recurso de apelación decía, media página de que las municipalidades, la ley orgánica, la constitución política y como el comité especial evaluó bien, se confirma la buena pro. Así, literal, era lo que decía. Entonces era muy evidente la intención de favorecer a este otro proveedor. Temas como los que acaba de comentar Reader es el día a día en la contratación pública. O sea, lamentablemente funciona así, hay cosas de que nos va a tomar mucho tiempo para cambiar. Yo de verdad no creo, a pesar de que soy abogado y me encanta
serlo, no podría ser ninguna otra cosa, pero no creo que en la ley esté la solución al problema. Como comentamos hace un instante, en mi opinión, en mi experiencia, en lo que yo he vivido, tanto como funcionario público hace años como ahora, como abogado en esta materia, sin lugar a dudas, yo estoy convencido de que el tema siempre pasa por los costos de transacción que se incrementan debido a la falta de estándares éticos, ¿no? El tema de la corrupción es terrible, de verdad. El resto termina siendo letra muerta en buena cuenta. ¿Alguna otra pregunta, River? No, doctor, en sí están solamente felicitando, la cual sí, ciertamente lo felicitamos por su muy buena exposición, doctor. Vale, yo sé que estamos en el tramo final, nos falta como 10 minutos para acabar, pero hay un tema en concreto de la nueva norma que me gustaría comentarlo antes de irnos. No sé, Reader, bueno, lo voy a leer mejor para no perder tiempo en pasarlo y nada, que estamos contra el reloj, ¿ya? En todo caso, les pido si podemos todos tomar nota, al menos del artículo, para que lo lean después. Es el artículo 27 de la Ley de Contratación Pública, o sea, de la nueva norma, ¿ya? Que habla sobre la discrecionalidad de los funcionarios. ¿Qué es lo que ha venido ocurriendo últimamente? Y creo que a pesar de esto va a seguir ocurriendo, pero por lo menos ahora hay cómo defenderse mejor. Como quiera que la norma, ¿ya? Ha sido diseñado por hombres, por humanos, es imposible que la norma se ponga en todos los supuestos de todo lo que podría acontecer. Y por tanto, hay muchos espacios dentro de la norma para la aplicación de discrecionalidad, ¿ya? Para la aplicación de discrecionalidad. Lamentablemente, cuando un funcionario ha tomado decisiones discrecionales, la Contraloría General de la República no ha estado de acuerdo con esta decisión, han tenido un criterio distinto y han iniciado procesos o procedimientos sancionadores contra funcionarios por las decisiones que han tomado. Lo cual sin duda es naturalmente ilógico porque simplemente tú tienes un punto de vista distinto al mío y eso no significa que tu punto de vista sea mejor que el mío, es simple y llanamente uno diferente. Pero bueno, pues la Contraloría tiene la sartén por el mango en esos temas, por lo menos para iniciarte el procedimiento, independientemente si al final te van a poder colocar o no una sanción y si esa sanción luego la puedes destruir con una demanda ante el Poder Judicial. Creo que con la intención de contribuir a una mayor tranquilidad de los funcionarios al momento de decidir, y lo digo en estos términos porque valgan verdades, de un tiempo a esta parte, muchos funcionarios prefieren no tomar la decisión o tomar una decisión a sabiendas que es errada por temor a la Contraloría. Por ejemplo, y yo lo he visto porque yo me dedico más que todo a arbitraje en obras públicas, una ampliación de plazo, ¿no? O sea, a todas luces corresponde que le des la ampliación al contratista, pero no se la das porque luego si se la das te pueden denunciar que por colusión y la Contraloría iniciarte un proceso sancionador, etcétera. Entonces tú dices, no, se la niego y que el contratista nos lleve a arbitraje y que sea el árbitro quien le dé la razón. Ya, esto genera pues un problema en el logro de la finalidad pública. Creo yo que a tal propósito se ha introducido este artículo 27 en el texto de la Ley de Contratación Pública, donde dice lo siguiente: la facultad para actuar discrecionalmente se fundamenta en el rigor técnico empleado por los funcionarios y servidores, dependencias y unidades de organización encargadas de las contrataciones públicas para optar por la mejor decisión, debidamente sustentada
que permite el cumplimiento oportuno de los fines públicos. Dicha decisión debe ser la más conveniente para alcanzar la finalidad pública del contrato, de modo que garantice la contratación de bienes, servicios u obras que maximicen el valor de los recursos públicos. Esta decisión se toma en observancia el principio de valor por dinero, entre otros de la ley, y a los criterios establecidos por la cuarta disposición complementaria, bla, 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 bla. Finalmente, el control referido en el párrafo anterior se centra en el cumplimiento de la legalidad que rige la contratación pública, mas no en las decisiones y rigurosidad técnica que adoptan los funcionarios o servidores. Entonces, en buena cuenta, con este artículo se está de una manera u otra buscando blindar al funcionario que tiene que tomar una decisión discrecional. Lo relevante en este artículo es este asunto de que la actuación discrecional se fundamenta en el rigor técnico. ¿Qué significa esto de rigor técnico? Es conocer, es entender y es aplicar que por encima de las formalidades innecesarias se encuentra la necesidad de cumplir con la finalidad pública. Que este concepto sigue siendo subjetivo, porque ¿cuáles son las formalidades innecesarias o no esenciales? Entonces, creo yo que esa es una buena intención que no termina de cuajar y sigue poniendo a los funcionarios en una zona gris, ¿no? Yo creo, y Reader, ahí te dejo la tarea, que podríamos tener toda una sesión para analizar los distintos escenarios que podrían derivarse de la aplicación del artículo 27 de la nueva ley. Si entre vosotros hay algún funcionario público, este es un artículo que yo le sugiero revisar, que yo le sugiero profundizar, ir en mucho detalle acerca de su contenido, porque aquí puede estar o el salvavidas para que no se ahogue frente a una acción de control, pero también el remolino para hundirse por este concepto del rigor técnico, ¿no? Creo que es un concepto que hay que profundizar, hay que revisar, hay que tratar de darle contenido que en mi opinión ahora no lo tiene para la mejor aplicación de este artículo. Y con esto, Reader, estamos cerrando la sesión de hoy. Se han volado las 2 horas. Qué bonita clase que ha sido. La verdad es que lo he disfrutado mucho y como siempre te agradezco por permitirme disfrutar de esto que tanto me gusta e iniciar así el año 2025, creo yo que con el pie derecho. Muchas gracias, Frida.